Quisiera darles las gracias por estar aquí con nosotros. Sobre todo que es complicado en estos días. La verdad, la contaminación no nos ha hecho ningún favor a los eventos de la fonoteca, aun cuando son en lugares cerrados. Sabemos lo difícil que es transportarse en estos momentos y de veras estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. A nombre de la Secretaría de Cultura y a nombre de la Fonoteca Nacional, le doy la bienvenida al maestro Víctor Rasgado. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para nosotros que Víctor Rasgado esté aquí, porque además de un gran compositor, es un increíble ser humano que ha hecho una labor como muy pocos por la música en México. Sería eso un tema largo de platicar, pero ahorita vamos a hablar de Víctor Rasgado como compositor. Víctor, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias a todos ustedes. Teo me pidió que habláramos sobre una parte de mi trabajo creativo, que son las óperas. Y me permitía hacer este pequeño resumen, que no se ve muy bien, pero esto comienza en el 94 con la ópera de Anacleto Morones, que está en verde. Esta ópera se vuelve a repetir hasta el 2017 aquí en México, y los otros son las otras óperas. El Conejo y el Coyote es la segunda ópera. Después, esta ópera es del 2001. La escribo siempre, son como 2 años antes del estreno. Luego vino otra ópera que es El Viaje de los Cantores. El Viaje de los Cantores está en azul, igual que Paso del Norte, porque fue la primera versión de la ópera que se convirtió en Paso del Norte. Es una ópera que habla sobre la migración. Fue un encargo de una asociación holandesa, por eso se estrenó en Ámsterdam y luego se presentó en Zwolle y Rotterdam y La Haya. Como les decía, ya pasa más adelante a hacer una versión mucho más grande, que se estrena, creo que acá está. Se estrena en una versión de banda de pueblo, dentro de un proyecto muy grande que hicimos en Oaxaca, que duró alrededor de 13 años, y ahí ya toma el nombre de Paso del Norte. Luego, la siguiente ópera es La Muerte Pies Ligeros, que se estrena un año antes, en 2012-2013, en Guanajuato, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y luego en Oaxaca se presenta en una nueva versión para Cepro Music, para 11 instrumentos. Y como pueden ver, yo le pongo arriba del título de la ópera la versión que es la que se toca, porque en la ópera, existiendo tantas dificultades para producirla, necesita de actores, a veces de bailarines. En el caso, por ejemplo, de La Muerte de Pies Ligeros, necesita de un grupo de acróbatas. En el Anacleto Morones es un coro de mujeres. Entonces, visto que para la producción de una ópera intervienen muchos factores, y sobre todo el factor económico, me he visto obligado a hacer diferentes versiones de acuerdo a los ensambles que están disponibles o al número de voces que se encuentran posibles dentro del presupuesto. Bueno, voy a hablarles de la primera ópera,
que Oye, es Víctor, el Víctor, Anacleto a mí me Prosidio. gustaría nada más un poquito, antes de entrar ya de lleno a tus óperas, tu opinión acerca de la ópera como género, ¿no? Porque todos sabemos que la ópera es algo, en términos generales, para un público muy conservador. O sea, los grandes teatros de ópera del mundo siempre ponen las mismas óperas, siempre, y la gente siempre quiere oír esas óperas. Entonces me gustaría tu opinión de, como compositor, un compositor muy exitoso porque ya lleva 4 óperas, ¿qué es componer ópera en estos momentos, ¿no? Es un género muerto, es un género que tiene que cambiar, cómo utilizas las nuevas tecnologías, cómo adaptas, como ahorita nos estás diciendo, y qué tanto cambia la ópera con este tipo de cambios. Con este... Sí, bueno, la ópera, yo pienso que en el siglo XX y ahora en el siglo XXI ha tenido un resurgimiento muy importante. Creo que algo que es también dentro de mi carácter creativo es la expresividad. No nada más la estructura, que es otro de los elementos que reconozco que es muy fuerte, la estructura que se refiere a la coherencia de un discurso musical atonal, de un discurso musical armónico, rítmico y de secuencias no melódicas, pero por otro lado está este otro elemento que es la expresividad. Y yo creo que dentro del campo de la expresividad, la ópera en el siglo XXI, a finales del siglo pasado también, ha tomado una fuerza importante, porque cuando tú tienes un libreto y tienes personajes definidos y tienes situaciones muy bien delimitadas, la música de alguna manera tiene que ser un eco de las resonancias del carácter, de la situación, y apoyar en ese sentido la expresividad del libreto, del texto, con el efecto musical, no es efecto, sino con la naturaleza musical, que también es una naturaleza que sabemos que despierta emociones. Entonces, combinar tanto el aspecto del texto, de la personalidad, de la situación en la que se maneja el libreto, con todos estos otros elementos, tanto estructurales, armónicos, melódicos, tímbricos, rítmicos, yo creo que ha sido algo que ha despertado el interés en los compositores. Es una cosa muy bonita lo que nos estás contando, porque de alguna forma es recuperar el origen de la ópera, que era que la música sirviera la palabra, ¿no? Como decía Monteverdi. Entonces Sí, yo creo que es de no una creo que la vigencia, sirva, ¿no? pero creo que hay una simbiosis, hay una complementariedad entre los dos elementos, porque a veces la música sin texto también te puede producir o despertar ciertas emociones, ciertos sentimientos, cierto estado de ánimo. Con el texto es mucho más claro, y a veces eso no es, en la música elaborada, eso no facilita las cosas, porque si tú quieres demostrar, por ejemplo, tu enojo hacia cierta situación, sí puedes poner un ritmo medio estruendoso, un ritmo muy sistemático o una armonía muy disonante, pero eso es tan evidente que que lo puede empezar a ser banal. Entonces yo creo que no es que el texto ayude tampoco a la música, sino que son dos elementos diferentes que tú debes de poder manejar de alguna manera para darle la interpretación que quieres. Además, como compositor tú sabes lo que va a venir después. Entonces, tienes también la posibilidad de ir preparando un poco el ambiente, aunque parezca que esté enojado y todo, pero tú sabes de que
solamente estás preparando algo que viene más adelante, ¿no? Entonces, en cuanto a si la música sirve al texto en la ópera, yo creo que son dos elementos que sí son muy importantes, que están presentes, pero que son de alguna manera complementarios. No está supeditado uno al otro. Esta es una discusión desde el inicio de la ópera, así Sí. pero es muy interesante, ¿no? Ahora sí que perdón por la interrupción, vamos a hablar ya en concreto de tus óperas, por favor. Pues, primero, me gustaría que viéramos una parte del Anacleto Moronis. Si quieres podemos empezar con el primer video, el inicio del Anacleto Moronis. Esta es la presentación que se hizo en Spoleto en 1994, donde se estrenó. Es una ópera para orquesta de cámara, coro de mujeres, un solista que es tenor, en este caso es Elías Granados, un tenor mexicano. La ópera también tiene cinta magnética. El texto del libreto es de Juan Rulfo sobre el cuento homónimo Anacleto Moronis.
Es una ópera muy cómica, es una ópera muy, muy chistosa. A mí me llamó mucho la atención el escribir este primer trabajo porque en su origen estaba el que yo terminaba mis estudios con Franco Donatoni, y en la academia me pedían un trabajo grande, o sea, un concierto o un oratorio o una misa o una ópera, ¿no? Entonces, pues estando varios años fuera del país y siempre teniendo cierta nostalgia sobre todo los aspectos mexicanos, al releer a Rulfo, me llamó mucho la atención este cuento y sobre él empecé a construir. Podemos ver las fotos de 2017. Estas fotos que vamos a ver son de la puesta en escena que hace 2 años se realizó en el Festival Cervantino, después de 25 años de su estreno en Italia. Y si quieres vamos pasándolas y pues vemos la diferencia de los personajes. Decía yo que es una ópera muy mexicana porque en el tema del curandero que se llama Anacleto Morones, que es un brujo, que es una especie como de santero, se mezclan muchos elementos prehispánicos, religiosos, creencias populares, con se mezclan con el sexo, con el dinero, con la violencia, la muerte siempre está presente. Anacleto Morones, que ya está muerto desde el inicio, está siempre presente en toda la ópera. Este grupo de mujeres con el que empieza la ópera, que van a buscar a Lucas Lucatero, que es el tenor, lo que buscan es que él modificaciones para que las voces quedaran intactas, que eso yo creo que es una de las características de todas estas versiones, que una vez que se lo aprende el cantante, que es un trabajo titánico, no importa en qué versión la cante, siempre son los mismos compases, siempre son las mismas notas, siempre entra en el mismo lugar. Son los instrumentos los que se hacen bolas, pero ellos tienen la partitura enfrente, entonces no es un problema mayor. Sí, entonces les decía yo, esta ópera para mí fue muy interesante porque es un contraste de diferentes realidades. Las mujeres creen que Anacleto Morones fue un santo y Lucas Lucatero, su socio, sabe que era todo lo contrario, ¿no? Que se aprovechaba de sus aparentes virtudes para acostarse con las mujeres, para obtener dinero, para sobornar policías, etcétera. Muy bien. A partir de esta ópera que se estrenó en el 94, el maestro Francisco Toledo, que es oaxaqueño también, mi familia es de origen también oaxaqueño, del Istmo, el maestro Toledo también, entonces me busca y me propone escribir la música para uno de los trabajos que él ya tenía elaborados, que es El Conejo y el Coyote. Podemos ver, por favor, las fotos
de Toledo. Él me dice, no, las otras del Conejo y el Coyote. Este es otro de los trabajos de La Muerte de Pies Ligeros, también que es muy similar a El Conejo y el Coyote. Estas son, sí. Si quieres vamos pasándolas. Y me dice, mire, tengo estas ilustraciones. Él manda hacer también el libreto con Gloria y Víctor de la Cruz, dos poetas juchitecos. Y me dice, yo quisiera que hiciéramos algo con la música y esto, ¿no? Coincide con un encargo que el entonces coordinador nacional de música y ópera, Fernando García Torres, me pide, me dice, oye, yo quiero que hagas algo para niños. Y yo al principio cuando me dice eso, pues me quedo asombrado porque mi música es muy atonal, ¿no? O sea, es Es poco lo que nosotros pensaríamos que es para niños, pero yo creo que eso es un error en términos generales. Los niños tienen mucha más capacidad que los otros, no tienen prejuicios. Sí, así es. Al principio yo sí me sorprendo mucho y digo, ching, ¿cómo? Para niños. Luego el maestro Toledo me sale con esta idea y digo, bueno, pues ya tengo la idea de lo que voy a hacer. Y viene el segundo aspecto importante que yo creo que en este sentido, como decíamos al principio, combino estos dos elementos, un poco la expresividad y por otro lado la estructura, la academia, la escuela del material musical atonal. Y no sé si podemos poner en el folder material del Conejo y el Coyote, hay unos cuadros, hay unos PDFs. Entonces, como bien dices, Teo, yo me pasé un buen rato pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Cuando yo les ponía este problema a algunos colegas o a familiares, me decían, no, pues mira, muy fácil, música para niños. Es cri-cri. Cri-cri, cualquier cosa fácil, ¿no? Estos son los cuadros de material con los que yo empecé a trabajar el Anacleto Morones. Son cuadros que tienen un montón de relaciones geométricas. Si podemos pasar a otro de los cuadros, a principios del serialismo aparecen los cuadros seriales. Después, más adelante, aparecen ya con Berio otro tipo de cuadros que son más bien cuadros de secuencias. ¿Podemos pasar otro? Todos estos cuadros, el que sigue, a ver si es. A ver, otro. Todos estos cuadros, está bien. Parten de un cuadro que se encuentra en muchos lugares de la cultura latina. En Pompeya, por ejemplo, se ha visto que algunas casas tenían estas inscripciones afuera, que dice Sator arepo tenet óperas rotas, que se puede leer en cualquier dirección. O sea, de atrás para adelante, de arriba para abajo. Y en la música de Schoenberg, cuando él propone el serialismo, también descubre, porque no es que se lo inventa, descubre que la música de 12 sonidos también tiene esas cualidades. Puede hacerse en retrógrado, puede hacerse en inverso, o puede hacerse en retrógrado inverso, que este es el original, Sator arepo tenet óperas rotas, que quiere decir el campesino arepo mantiene sus trabajos en movimiento. En inverso es de arriba para abajo, en retrógrado pues es todo, Sator arepo tenet óperas rotas, y en inverso retrógrado es de abajo para arriba, pero empezando por acá, ¿no? Sator arepo tenet óperas rotas.
Pero nada más un poco para ahondar un poquito en el tema para todas aquellas personas que no estén familiarizadas con este tipo de composición. El serialismo una escuela, un tipo una forma de componer que tenía mucho de cuestiones matemáticas y se elaboraban todo este tipo de matrices para poder manejar más fácilmente las notas. Y entonces resulta una música que aparentemente no tiene expresividad, una música muy pensada, pero ahí está justamente la inventiva del compositor. Podría tal vez, bueno, para mí era un experimento muy importante porque de alguna manera conjuntaba estos dos elementos, ¿no? La expresividad que siempre ha estado muy presente en mis trabajos, sobre todo operísticos, y el tratar de encontrar una coherencia dentro del material musical que se utiliza. Entonces, basado en estos dos, ahora sí vamos a ver por favor el video del conejo y el coyote en el minuto 19:20. Entonces, basado en esto fue que empecé a componer la ópera. Y para mí, como les decía, era un experimento a ver qué reacción existía con los niños. Eh, hay una, en la partitura, hay un orden. Yo empiezo leyendo lo de arriba, luego sigo con la segunda, con la tercera, con la cuarta, voy leyendo todo lo que sucede ahí en orden. Además con una cierta estructura rítmica siempre constante, de manera de tratar de encontrar dentro del material musical, o sea, si uno lo analiza, encuentra una cierta coherencia. Mi maestro Don Antoni, por ejemplo, y bueno, muchos maestros, Ligeti, si uno analiza también obras de Schoenberg, eh, nos hacía a veces el ejercicio de quitarnos una página de una partitura. Y si tú ya habías entendido el proceso del compositor, podías reproducir esa página y luego compararla con la página del compositor y te dabas cuenta que había muchas similitudes o que a veces el compositor había tomado una decisión diferente a la tuya cuando te encontraste con un cierto problema, lo cual era lo más natural. Entonces, lo que yo buscaba con este ejemplo también es decir que hay una coherencia interna en la partitura, es analizable, es entendible, hay una lógica. Y mi propuesta, mi hipótesis,
era poder transmitir esta coherencia, que no es necesario ni saberla, pero poderla transmitir a que los niños escucharan algo que, aunque no es fácil de recordar ni melódico, por lo menos se percibiera. No, les resultara en algo significativo. Sí, lo percibieran por lo menos que no les molestara o no fuera rara, ¿no? No, aquí yo en mi experiencia te puedo decir que el problema con los niños no son los niños, sino los papás. O sea, el prejuicio del papá de, híjole, esto está ahí, ¿cómo te va a gustar, hijo? Ya con eso uno le dio la torre a toda esa naturalidad del niño de oír sin ningún prejuicio, ¿no? Se puede prejuiciar en el instante. Sí, así es. Vamos a escuchar un pedacito de la ópera. Caminando el coyote. Cuando aparece el coyote. ¿Qué hace ahí en la red? Preguntó el coyote. Y el conejo contestó: esta gente quiere que me case con su hija, pero yo estoy muy joven. ¿Por qué no te quedas en mi lugar? Mira, ya está hirviendo el agua para el chocolate. Calientito para el chocolate. Sácame de aquí ya. Y tú te casas con ella. Sácame de aquí, coyotito. Ay, mira, ay, sácame. Ay, sí, ay, rápido. Ay, ay, coyotito, ay. Muchas gracias, coyotito, ya me voy. Como pueden ver, son varias historias que se van a contar durante toda la ópera, donde siempre la astucia del conejo vence a la fuerza del coyote. ¿Perdón? Entonces, en el 34, por favor. Allí. Sí, perfecto. Si ves que alguien se asoma, le pegas con esta vara. El coyote agarró la vara
creyendo lo que le decía el conejo. Pare pero, pare puripa. Para ti, para ti. El conejo le pegó al fanal con la vara y las avispas salieron detrás de él. Perseguido por ellas, se fue a meter en un aguaje. Pare ya. Pare, pa. Ay. Encontró al conejo a la orilla de una laguna. ¿Qué vas a hacer? Te lo decimos. Te voy a llevar. Ya se lo iba a comer cuando el conejo dijo: ¿por qué me vas a comer, hermano? Si te estaba esperando para que nos comiéramos ese queso que ves ahí. Y le señaló la luna que se reflejaba en el agua. Pero eso sí, dijo el conejo, tenemos que tomarnos el suero para poder comernos el queso. Y se llevó al coyote a la laguna para que se tomara toda el agua.
vete, te chupa la pacho. Gla, 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 chochuruca. Gla, 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 choverita. Paco, 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 te carie, chocote. Vete con, padre con papá, yo te pa, pipis. Vale, correcho, paco, kipis, glugla, paco, correcho, gla, kipis. No puedo tomar más agua, dijo el coyote. No puedo más. Ah, glu, ah. Gla, 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 gla. No puedo más. Toma otro poco, así podrás comer el queso. Otro poco y otro poco solo. Papá, gla, glu. Solo chiché, Chapagla, glu, paco recho con café, glu. Gla, 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 chapagla, glu, gla. Otro traguito. Sí. Claro. ¿Es una pregunta? Antes que nada quiero felicitarlo porque ya el tener formado esto que está poniendo aquí, tiene que haber pasado todo un proceso y toda una planeación en serio, ¿eh? Porque aquí ya es algo conjunto. Yo, por ejemplo, la pregunta que le quería hacer, ¿de qué manera usted va haciendo el procedimiento para que entre el cantante de ópera, los textos, la música? Porque tiene que haber un armazón, ¿no? Hasta llegar a su presentación. Gracias. Sí, bueno, todo lo va uno imaginando nada más y escribiendo en la partitura. O sea, todo está escrito en la partitura. El lenguaje que utilizan los cantantes es un lenguaje que está mezclado con muchas exclamaciones y con muchos ruidos, con muchos gritos, porque a veces es mucho más efectivo para transmitir al niño el dolor, la alegría o cualquier sentimiento, este tipo de lenguaje, que decirlo. Ahora, para que se entienda para los niños, se utilizó al narrador como una figura que va diciendo lo que sucede, y de esa manera también fue muy sencillo poderlo traducir a otros idiomas. El idioma original es el zapoteco. Sí. Podríamos pasar las imágenes del folder que dice Lunas en el conejo y el coyote, creo que es el primer folder. Todas estas historias vienen de
de la cultura zapoteca en Oaxaca, sobre todo en las montañas. Hay muchos cuentos del conejo y el coyote, hay muchísimos, porque ahí hay algo de lagos, pero en las noches la gente, bueno, no había luz hasta hace unos pocos años que llegó la luz. En algunas comunidades la gente se sentaba fuera de sus casas con los vecinos, con la gente de la comunidad a platicar, y los niños también, y en las noches de luna llena veían los niños, se iban imaginando la figura del conejo en la luna. Entonces le preguntaban a sus papás, a sus abuelos, oye, ¿y por qué está el conejo ahí en la luna? Dicen, pues ¿cuál conejo, mijo? Pues mira, fíjate bien, se ve el conejo, se le ven, aquí ya los vemos un poco, bueno, ese no, esa es una cosa, pero acá ya lo vemos un poquito más formado, ¿no? Podemos pasar a la siguiente tal vez. Esa es una foto donde nada más señalan los cráteres y bueno, le pusimos los niños tienen esa imaginación, entonces les preguntan a sus papás, a los abuelos, oye, ¿por qué está el conejo allá? Además, sucede que cuando hay luna llena, generalmente los coyotes aúllan más, no sé por qué exactamente, cuál es el mecanismo, y además el coyote, ¿no? Entonces, los papás o los abuelos recordaban las historias que les habían contado a ellos, también cuando ellos vieron eso, y siempre la van cambiando, ¿no? Entonces por eso iban surgiendo muchas historias acerca del conejo y el coyote y el conejo que llega a la luna. Entonces, después de todas, el común denominador de todos estos cuentos es la moraleja, que más vale la inteligencia que la fuerza, ¿no? Entonces, todos los cuentos que se recopilan para este trabajo por parte de Víctor y Gloria de la Cruz y a petición del maestro Toledo, son solamente unos cuantos, hay muchísimos más que están ahí presentes, pero sobre esa colección y sobre las ilustraciones fue que hice este trabajo, ¿no? Hay otro trabajo después de esto y pasaron algunos años y el maestro Toledo luego me lo volví a encontrar y me dice, oye Víctor, qué bueno que te veo, fíjate que te tengo otro encarguito. Y me da otro cuento que había escrito ahora libreto su hija Natalia y que se llama La muerte pies ligeros. Y es una historia que él se la contó su abuelo Benjamín y que le habla de la muerte a los niños y por eso él quería darle más relevancia. Un tema muy difícil para hablarle a los niños a veces, pero lo hace de una manera muy ingeniosa, muy clara, y el cuento, digamos, como moraleja, es que todos nosotros vamos viviendo día con día una especie de metáfora de saltar la cuerda. Todos los días tenemos que ver de qué manera seguimos adelante, logramos superar todos los obstáculos que se nos presentan, y al día siguiente otra vez tenemos que superar nuevos obstáculos, resolver más problemas, etcétera, y es algo así como saltar a la cuerda. Entonces, cuento de La muerte pies ligeros trata de, si podemos poner por favor el video de La muerte pies ligeros, es el único video desde el principio. Entonces, esta ópera lo que hace es hablar de la muerte. Al principio, que no existía la muerte, el mundo se estaba sobrepoblando, y yo propongo al principio de la ópera, este no es el principio, sino ya es de las partes finales, que se vea casi como lo que sucede ahora en el metro, ¿no? Que no cabe la gente y se empiezan a tirar y no cabemos más. Entonces,
que el niño entienda que si no existe este proceso de la muerte, no hay lugar para los que vienen, ¿no? Entonces la muerte, Mictlantecutli, se inventa que para que se vaya limpiando un poco la tierra, va a hacer saltar a los animales y a las personas con la cuerda. Y este juego con la cuerda lo va a hacer con cada uno de los personajes de una manera diferente. Hay pues es casi ya una especialidad olímpica, que es el salto con la cuerda. Y hay con doble cuerda en diferentes direcciones, en la misma dirección, con 2 gentes adentro, con 3 gentes adentro, con gentes haciendo piruetas y formaciones acrobáticas en el centro. Entonces, también es una incitación y una invitación a los niños a jugar con la cuerda, ¿no? Entonces, esta ópera está basado en este cuento. Esta es la presentación en Guanajuato, en el Teatro Juárez. ¿Alguien más? Y cuando la muerte creyó que ya habían pasado todos, comenzó a doblar y a guardar su mecate. En eso, brincó del monte un chapulín. Chapulín, chapulín. Chapulín, Chapulín, ven conmigo, te traigo ganas. Y el Chapulín comenzó a saltar. Chapulín, baila, baila, este ritmo son. Chapulín, ven conmigo, que vamos a gozar. Chapulín, baila, baila con la cuerda, sí. Conmigo este ritmo son. Baila, Chapulín, brinca, conmigo de oaxaqueños. Baila, baila, conmigo, este son. Y que bien brinca, Chapulín, brinca, sí. Chapulín, ven conmigo que vamos a gozar. Chapulín, y que bien brincas, Chapulín, sí. Baila conmigo este son. Chapulín, sí. Baila conmigo este son. Y no te cansas, Chapulín, sí.
Y así pasó todo un día. Bueno, sale el Chapulín, es el último personaje, y el Chapulín, pues su naturaleza es saltar. Entonces la muerte está ahí con Mictlantecutli dándole y dándole, y el Chapulín, pues no se muere porque es su naturaleza. Entonces se llama la muerte pies ligeros porque al final de este número la muerte agarra el zapato y pácatelas, le da el Chapulín. Y por eso dicen que cuando la muerte entra a las casas no se le oye llegar, porque como no trae zapatos, tiene los pies ligeros, ¿no? Y entonces de esta manera es como Toledo busca hablarle a los niños acerca de este proceso que es la muerte. Por último, quiero platicarles muy brevemente de la ópera Paso del Norte, que el título de este encuentro es de las óperas infantiles a la migración, como temas. Oye, pero una pregunta. ¿De estas hay grabación discográfica? ¿Hay del Conejo y el Coyote? Sí, solamente hay del Conejo y el Coyote. De las otras tengo grabaciones de las funciones. Ok. Sí, pero no hay discográficas. Porque las queremos para el sitio de niños. Aquí están todas. Muchas gracias. Bueno, Aquí ya, están así todas, como sí. que no queriendo la cosa, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó el construir el conejo? Pero lo que más me interesa a mí es que usted dice que es pura imaginación, ir metiendo los personajes cuando cantan, cuando entran las exclamaciones, cuando entra el que está diciendo, narrando. Pero a mí lo que me interesa es cómo lo va implementando por actos, porque yo no creo que se vaya a aventar toda la hora escrita hasta el final y después la implemente. Yo me imagino que tiene que ir un proceso de irse implementando, ¿no? Bueno, sí, digamos el proceso de la composición, de la creación de la partitura, en el caso del Conejo y el Coyote sí me llevó un poco más de 2 años. ¿2 años? Sí, y ya las puestas en escena dependen mucho del equipo creativo que uno cuente para la realización. Hay equipos que en un mes tienen ya todo resuelto, pero siempre, claro, basados en todo lo que está escrito en la partitura, ¿no? Están escritas las exclamaciones, están escritas algunos movimientos o algunas situaciones o algunos cambios de escena o alguna iluminación, que a mí me parece que son las únicas injerencias que como compositor puedo proponer al creativo director de escena, ¿no? Yo quisiera aquí ahondar en la respuesta del maestro. Estudiar música es una de las cosas que más lleva tiempo. O sea, uno se vuelve ingeniero en 5 años, no sé, doctor en 10 años, compositor prácticamente es de toda la vida. En escuela estudian 10 años, sí, 15 bueno, años. Siempre empiezas desde nosotros, mi papá era violinista y a todos desde que nos acordamos nos puso a tocar el piano. Y es un proceso de trabajo y de aprendizaje que lleva muchísimo tiempo y es tremendamente complejo porque realmente se estudia un montón de cosas que nosotros como espectadores no nos damos cuenta. Se estudia, por ejemplo, tienen que saber diferentes instrumentos, cómo instrumentar, armonía, historia de la música. Y ya que se tiene todo eso, entonces falta otra parte que es la parte del proceso creativo. Pero todo es trabajo. O sea, atrás de un compositor, se entiende, de un buen compositor, existen años y años y años de trabajo. En este sentido, me gustaría citar lo que decía Tchaikovsky. A Tchaikovsky una vez le dijeron, maestro, ¿y usted cómo le llega la inspiración? Y me dice, llega cuando estoy trabajando. O sea, si no se trabaja, no hay inspiración. Es 80, 90% estar dándole y 10% de, ay, qué genial soy, ¿no? O sea, la verdad no hay. Sí, eso no hay secreto, pues. No es. La otra pregunta de la muerte con pies ligeros, lo mismo. ¿Qué tiempo le llevó a hacer toda la estructura y su implementación?
Esa fue un poco menos, porque el primer problema fue cómo resolver el aspecto de los niños sin dejar de lado también, digamos, mi parte académica, por decirle de alguna manera, ¿no? Ya habiéndola resuelta en este de los niños, también utilizo la misma fórmula, que existe un narrador que puede decir la historia. Cuando un cantante imposta la voz es muy difícil que un niño entienda qué está diciendo. Entonces el narrador me resolvía ese problema. También es un cuento que está escrito está escrito en mixteco, pero entonces poderlo traducir, y la idea era llevarlo de regreso a los lugares de donde surgieron estas historias. No era difícil porque bastaba conseguir un buen narrador en esa lengua y la música quedaba igual. Entonces hubo menos cosas que resolver, por eso me llevó menos tiempo escribir esta segunda ópera para niños. La que me llevó un poco más fue esta que vamos a ver por último, que es Paso del Norte. Hay una imagen al principio que es de la caravana. A ver si esta, sí. Esta es una imagen muy fuerte, ¿no? Que dice, no es una caravana, es un dolor que camina. Y es sumamente cierto, es una cosa muy fuerte. Paso del Norte surge de una comisión, de un encargo de una asociación holandesa que le interesa trabajar el tema de la migración. Holanda es un país donde la migración es un fenómeno muy constante, es un puerto. Ahí llegan ciudadanos de todos lados, y en el caso, por ejemplo, de los latinoamericanos, ahí encuentran también mucho refugio cuando van a estudiar al extranjero. Es de las sociedades más abiertas hacia la migración, y ellos querían darle énfasis a este aspecto. Entonces ellos me encargan un primer trabajo. Está basada la idea en un hecho real, un grupo de migrantes mexicanos que para pasar la frontera se suben a un vagón de tren. ¿Podemos ver la segunda imagen? Se suben a un vagón de tren y el tren se para, al parecer se descompone. El conductor dice, bueno, pues mañana lo arreglo, ya, es muy tarde. Y deja a todos los migrantes, él no sabía ni siquiera que estaban ahí, los deja ahí y mueren todos menos uno. El único que sobrevive es el que narra la historia, y en el hecho dramático de la ópera yo hago que sobreviva el pollero y se haga pasar como uno de los migrantes. Entonces eso también le da otro tipo de lectura muy interesante, porque al final las autoridades gringas le otorgan la nacionalidad al sobreviviente y él con eso pues puede seguir haciendo sus negocios más fácilmente, ¿no? Entonces, por favor, ¿podemos poner el video desde el principio?
ponerle pausa. Esta ópera forma parte de un proyecto muy amplio que desarrollamos en Oaxaca durante muchos años, donde se instauró un diplomado en composición para bandas, porque la banda es una formación musical muy menospreciada y olvidada por los compositores académicos. Hicimos también algunas publicaciones de partituras nuevas para banda, asimismo muchos conciertos con música nueva para banda. Instauramos un concurso iberoamericano de composición para banda, donde en la primera edición ganó un compositor de Portugal, y en la segunda edición fue un concurso bianual, ganó un compositor de Venezuela. Todo esto aunado al taller de creación musical, que fue un trabajo que realizamos con María Cristina, mi compañera, y yo durante 13 años en Oaxaca. Hicimos también posteriormente, gracias al apoyo de muchos de los músicos que participaron aquí, un diplomado en nuevos ensambles de música de cámara, porque nos dimos cuenta que muchos de los muchachos que tocan en las bandas, lo que necesitan para perfeccionarse es salir de las bandas y tocar en grupos de cámara más pequeños, con maestros especializados que les den las indicaciones adecuadas para ir perfeccionándose dentro de la práctica, no nada fuera de la práctica, porque esa es la vida diaria en la que ellos están envueltos, ¿no? Entonces, quiero mostrarles, este es una ópera para banda de pueblo, y fue un proyecto muy grande donde nos apoyó la Coordinación Nacional de Bandas del Fomento Musical con el maestro Arturo Quesadas, y quiero mostrarles un video que el Centro de Integración Social número 8 de Sogocho, que es la banda que toca esta obra, hicieron y subieron y está en la red. Pero bueno, yo lo bajé para mostrárselos porque es muy interesante. Si pudiéramos ver el video que está ahí en Paso del Norte, el otro video. En este video, bueno, yo me lo encontré un día y muestra lo que los maestros que fue un grupo de maestros a trabajar con la gente, con los muchachos de Sogocho, con los niños de Sogocho. Sogocho es una especie de internado, así funcionan los conservatorios indígenas en Oaxaca. Son tan lejas las otras comunidades que son tan lejanas las otras comunidades que los niños van y viven en la escuela. Esto hay que hacer boquilla, si quieren sentir los beneficios, media hora diario van a ver que gran beneficio. En una semana van a notar la diferencia. Ok, lo mismo. 1, 2, 3, doble fuerte. ¿Qué pasó? 2, 3. Así empezó el proyecto. A ver, tocando desde el principio. Fuera. Fuera. Iván Manzanilla, un gran Vamos a verlo lento. Vamos ahí. Vamos, otra vez. 1, 2, 2. Última vez. Y ahora cómo está articulado. A ver. Do, re, mi, sol. Fernando Domínguez. Tararara.
¿sí? La misma cosa, compás 40. Ahora sí 39 para pegar esta idea. Compás 39. Sol. Do, 1, 2, sol, si, do, sol, si, sol, do, sol, si, do, sol, si, do, si, sol, es medio trabado, sol, si, do, exactamente. Ahora vamos a hacerlo otra vez. Sí, letra B sería 1, 2, 3, do. Tú le contestas a él, ¿verdad? Él hace. Ajá. Sol, si, do, sol, si, do, si, do, si, do, sol. Vamos a dejarle la pausa. Cuando empezamos nosotros el proyecto dijimos, no, pues imposible. Ellos decían, oye, está bien, es que está horrible. Está horrible la música, está bien, estoy tocando bien, el ritmo está bien. Es que jamás habían tocado ellos otro tipo de música que no fuera la tradicional. Entonces, y después, decían, bueno, de eso nos enteramos más adelante cuando ya dejamos de trabajar con ellos ahí en Sogocho y nos fuimos todos a Oaxaca a montarlo con las cantantes, bueno, con Lourdes Ambrís, Benito Navarro, Juan Carlos Muñoz, que fueron los cantantes, y decían ellos, ¿y qué es eso de la ópera? Porque jamás habían ni oído hablar de la ópera, ¿no? Entonces, después les pusimos una televisión abajo en el foso para que vieran qué es lo que estaba sucediendo arriba en los ensayos y entendieran de qué se trataba. Eso fue muy interesante porque entonces vieron que se trataba de una ópera sobre la migración y muchos de ellos tenían a sus papás, vivían con sus abuelos porque sus papás están del otro lado. Entonces para ellos era un fenómeno pues muy cercano. Ellos se lo tomaron muy en serio el trabajo de toda la ópera. Para terminar vamos a regresar al primer video y ponemos el minuto 36, que es una última escena de la ópera. Y una anécdota es que luego los trajimos a México, nos presentamos en el Teatro Julio Castillo. Era el día del músico, era un día que celebraron los tramoyistas, no sé si era Día del Músico, no creo que hubiera sido Día del Músico, era otro día, pero los tramoyistas celebraron. Entonces, muchos se fueron, otros se quedaron el día de la función, ya los que se quedaron, pues ya estaban así medio mareados. A la mitad de la función, uno de ellos, por error, en lugar de bajar, como van cambiando las luces y todo, en lugar de bajar un cierto switch, bajó otro y les apagó la luz a todos los músicos. Y los niños siguieron tocando. El director se quedó así porque dice, es que yo no sé ni me están viendo. Ni me están viendo. Y los niños siguieron tocando. Y es que ellos se aprenden casi toda la música de memoria. Pero el director no sabía que ya se la sabían de memoria. Y todo siguió abajo hasta que resolvieron el problema, prendieron las luces y el director dijo, ¿dónde vamos? Y ya los alcanzó y siguió, pero nosotros no nos dimos cuenta. Hasta después él nos comentó que ellos ya se lo sabían de memoria. Impresionante. Impresionante. Y además, Oaxaca sigue siendo a la fecha un semillero de todo lo que tiene que ver con instrumentos de aliento, sí, ¿no? de bandas, sí. Sí, sobre todo en ciertas zonas, en las zonas serranas. Pero muchas de las orquestas de aquí del centro, muchas tienen músicos oaxaqueños que son de primerísima. Sí, de primerísima. Sí, el minuto 36 nada más para ver un pedacito de la ópera, ¿sí? Así. Sí.
Hasta ahí, muchas gracias. Pues como nos hemos podido dar cuenta, esta producción de Víctor Rasgado es una producción que no solo se hace con técnica, con saber hacer las cosas, sino con un profundo amor. Toda esta labor que has hecho por los músicos mexicanos en Oaxaca es una labor que de veras te agradecemos enormemente. Pues no me queda más que felicitarte por estas óperas fantásticas, ¿no? Las puestas en escena, qué imaginación, la música es expresiva, hermosísima, ¿no? Muchas gracias. Pues, ¿qué puedo decir? La Fonoteca Nacional se enorgullece de haber tenido al maestro Víctor Rasgado. Víctor, un pequeñísimo reconocimiento. Perdón, ya se me está cayendo. Un pequeñísimo reconocimiento. Muchas gracias. Aquí, con un libro de la Fonoteca. Gracias por haber estado aquí. Y les recordamos que estas sesiones de escucha son grabadas y después van a poder ser escuchadas en la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional en forma absolutamente libre y gratuita. Y esto enriquece además las grabaciones que nosotros tenemos del maestro Víctor Rasgado como una referencia. De veras, Víctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Mira, pues entonces te digo las óperas. Ay, sí, por favor. Gobierno de México.